Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la calle suburbana mientras Víctor Connor guiaba su sedán hacia la entrada de su modesta casa de 2 pisos. La casa no era gran cosa, una propiedad para remodelar en un barrio de clase trabajadora, pero era suya. A los 32 años, Víctor había aprendido que el orgullo no provenía de lo que poseías, sino de lo que habías ganado con trabajo honesto. Sus manos callosas, marcadas por años como artesano de muebles a medida, agarraban el volante mientras apagaba el motor. Dentro, el sonido de pequeños pies que bajaban estrepitosamente las escaleras lo recibió antes de que siquiera se hubiera quitado la chamarra. Ethan Connor, de 4 años, irrumpió en la entrada, con el rostro iluminado de pura alegría. Papá, mira lo que hice. El niño sostenía un dibujo a crayón de una casa torcida con figuras de palitos que Víctor supuso que representaban a su familia. Eso es increíble, campeón. Víctor levantó a su hijo en brazos, inhalando el aroma a jugo de manzana e inocencia. Ethan tenía los rasgos suaves y la disposición apacible de su madre. Pero Víctor veía destellos de sí mismo en los ojos curiosos del niño. La misma mirada inquisitiva que el propio padre de Víctor había descrito una vez como siempre pensando 3 pasos por delante. Sofía Connor salió de la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina. A los 30 años, todavía tenía la belleza tranquila que había llamado la atención de Víctor por primera vez en un colegio comunitario 7 años atrás. Aunque últimamente, esa belleza parecía atenuada por algo que Víctor no podía nombrar. Las ojeras ensombrecían sus ojos y su sonrisa no llegaba a ellos. Tu madre volvió a llamar, dijo Sofía, con la voz tensa. Sobre el domingo. Víctor bajó a Ethan con suavidad. Déjame adivinar. ¿Quieres saber si llevaremos la ensalada de papa o si debería comprar una en la tienda? Porque Dios no quiera que algo en su fiesta de cumpleaños no sea absolutamente perfecto. Víctor, el tono de Sofía era una advertencia. Ya habían tenido esta conversación antes. Rosalía Frel no era una mujer fácil de querer, pero era la madre de Sofía y la sangre significaba algo. ¿O eso insistía Sofía? Lo siento, dijo Víctor, aunque no lo sentía. Me portaré lo mejor posible. Esa noche, después de que Ethan fuera arropado en la cama con su dinosaurio de peluche favorito, Víctor se sentó en su banco de trabajo en el garaje. El olor a virutas de madera y barniz lo centraba como ninguna otra cosa. Estaba restaurando una mecedora antigua para un cliente. Un trabajo delicado que requería paciencia y precisión. Mientras sus manos se movían sobre el roble liso, su mente divagaba hacia Rosalía Frel. La mujer nunca lo había aprobado. Desde el momento en que Sofía lo llevó a casa, el desdén de Rosalía había sido palpable. No tenía suficiente educación, no ganaba suficiente dinero, no tenía el pedigrí adecuado. El hecho de que Víctor se hubiera criado en hogares de acogida después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 8 años solo reforzaba la creencia de Rosalía de que él estaba por debajo de su hija. Pero Víctor tenía algo que el dinero y el estatus de Rosalía no podían comprar. Integridad. Había trabajado por todo lo que tenía, se había pagado el colegio comunitario mientras trabajaba de noche en un almacén, había construido su negocio de muebles desde cero. Nunca había aceptado limosnas, nunca había comprometido sus principios, y amaba a Sofía y a Ethan con una devoción feroz que rayaba en la obsesión protectora. El resto de la semana pasó en un torbellino de trabajo y rutina doméstica. Víctor completó 3 estanterías a medida para un bufete de abogados del centro, recogió materiales para su próximo proyecto e intentó ignorar la creciente tensión en su hogar. Sofía se había vuelto cada vez más distante, pasando horas al teléfono con su madre, hablando en susurros que se interrumpían bruscamente cada vez que Víctor entraba en la habitación. El viernes por la noche, Sofía hizo un anuncio durante la cena. Mamá quiere que Ethan pase la noche de mañana en su casa. Una pijamada antes de la fiesta del domingo. El tenedor de Víctor se detuvo a medio camino de su boca. Tiene 4 años, Sofía. Es bastante joven para pijamadas. ¿No crees? Estará bien. Mamá dice que tiene actividades especiales planeadas. Sofía no lo miró a los ojos. Además, nos dará un poco de tiempo a solas. ¿Cuándo fue la última vez que lo tuvimos?
Víctor quería discutir, pero Sofía tenía razón. No habían tenido una noche para ellos solos en meses. Y tal vez Rosalía estaba intentando, a su manera controladora, crear un vínculo con su nieto. Está bien, dijo finalmente, pero quiero recogerlo a primera hora del domingo por la mañana. La fiesta no empieza hasta las 2. Lo sé, pero quiero verlo antes de esa hora. La mandíbula de Sofía se tensó, pero asintió. El sábado por la tarde, Víctor llevó a Ethan a la extensa propiedad de Rosalía en la zona norte de la ciudad, en las lomas de Chapultepec. La casa era un monumento al éxito del difunto esposo de Rosalía, un ejecutivo farmacéutico que la había dejado rica y amargada cuando murió de un ataque al corazón hacía 5 años. Los terrenos estaban impecables, el tipo de lugar donde los niños eran vistos como una posible amenaza para el prístino paisaje. Rosalía los recibió en la puerta, con su cabello plateado perfectamente peinado y su maquillaje impecable a pesar de estar en casa. A sus 62 años, mantenía la apariencia de una mujer 20 años más joven, aunque sus ojos fríos delataban su edad. Ethan, querido, abrazó a su nieto con una calidez sorprendente, aunque apenas reconoció a Víctor con un gesto de cabeza. Nos vamos a divertir mucho. Tengo rompecabezas y juegos, y mañana hornearemos galletas para la fiesta. ¿Papá puede quedarse?, preguntó Ethan, aferrándose a la pierna de Víctor. Papá tiene cosas que hacer, cariño, dijo Rosalía con suavidad. Pero lo verás mañana. Ahora despídete. Víctor se arrodilló, abrazando a Ethan con fuerza. Algo no se sentía bien. Una sensación de hormigueo en la nuca que había aprendido a confiar a lo largo de los años. Pórtate bien con la abuela. ¿De acuerdo? Y si necesitas algo, cualquier cosa, dile que me llame. No me importa la hora que sea. Está bien, papá. Los pequeños brazos de Ethan apretaron su cuello. Al alejarse, Víctor miró por el espejo retrovisor 3 veces, luchando contra el impulso de dar la vuelta y llevarse a su hijo a casa. La mañana del domingo llegó con una humedad inusual que hizo que la camisa de Víctor se le pegara a la espalda antes de que terminara su café. Sofía había estado levantada desde el amanecer preparando guarniciones para la fiesta, a pesar de la insistencia de Víctor en que Rosalía tendría un servicio de catering para encargarse de todo. Era la forma de Sofía de mantener una apariencia de contribución a los eventos de su madre. Una pequeña rebelión contra el control sofocante de Rosalía. Voy a recoger a Ethan, anunció Víctor a las 9. Sofía levantó la vista de los huevos rellenos que estaba colocando en una bandeja. Es temprano. Te dije que quería ir por él esta mañana. Además, estoy seguro de que tu madre tiene mucho que hacer sin tener que vigilar a un niño de 4 años. Algo brilló en el rostro de Sofía. ¿Era miedo? Pero desapareció antes de que Víctor pudiera identificarlo. Toma las carreteras secundarias. Hay obras en la Avenida de la Reforma. El trayecto a la casa de Rosalía se sintió más largo de lo habitual, aunque Víctor sabía que solo era su ansiedad por ver a Ethan. Esa sensación persistente de ayer solo se había intensificado durante la noche, manifestándose en un sueño en el que buscaba a su hijo por habitaciones vacías llamándolo por su nombre. Se había despertado a las 4 de la mañana bañado en sudor frío. Tuvo que obligarse a no llamar a casa de Rosalía. La propiedad se veía diferente a la luz de la mañana, menos imponente de alguna manera. Víctor estacionó y caminó hacia la puerta principal, tocó el timbre, esperó, y volvió a tocar. Finalmente, la puerta se abrió para revelar no a Rosalía, sino a su empleada doméstica. Lucía Molina tenía unos 50 y tantos años, una mujer menuda con el pelo canoso recogido en un moño severo. Había trabajado para Rosalía durante más de una década. Una de las pocas empleadas que parecía tolerar los exigentes estándares de la mujer. Víctor siempre había sido cortés con ella, recordaba su nombre, le preguntaba por sus propios hijos, pequeñas amabilidades con las que Rosalía nunca se molestaba. Señor Connor, dijo Lucía, su acento se hizo más espeso con lo que sonaba a nerviosismo. La señora Frell no está aquí. Fue a la florería. No hay problema. Solo vine a recoger a Ethan. Todavía está durmiendo. La señora Frell dijo que lo dejara descansar. Víctor miró su reloj. Son más de las 9. Es tarde para él. Iré a despertarlo.
La mano de Lucía se disparó, agarrando su antebrazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos se dirigieron a la cámara de seguridad sobre la puerta, y luego de nuevo a Víctor. Espere, por favor, venga a la cocina. Le prepararé un café. Lucía, se lo agradezco, pero de verdad solo quiero llevarme a mi hijo. Por favor. La única palabra llevaba tal urgencia que Víctor se detuvo. Necesito mostrarle algo sobre Ethan, pero debe prometerme. Prométame que no gritará. Que mantendrá la calma. El pánico inundó las venas de Víctor. ¿Qué pasó? ¿Está herido? Venga. Lucía lo llevó a través del gran vestíbulo, pasando por la sala de estar formal donde Rosalía recibía a sus amigas de la alta sociedad, hasta la cocina industrial que olía a pasteles y a algo más, algo medicinal que Víctor no pudo identificar. Lucía soltó su brazo y sacó su teléfono con dedos temblorosos. Ayer, grabé un vídeo. Estaba preocupada, así que rompí las reglas. La señora Frel no permite teléfonos durante el trabajo, pero tenía que documentarlo. Se desplazó por el carrete de la cámara y luego le entregó el teléfono a Víctor. Mire, pero recuerde su promesa. No grite. No aquí. Las cámaras tienen sonido. Víctor tomó el teléfono, con el corazón martillándole. La calidad del vídeo era temblorosa, claramente filmada a escondidas desde una puerta parcialmente abierta. La marca de tiempo indicaba las 3:47 de la tarde del día anterior. Las imágenes mostraban la biblioteca de la casa de Rosalía, una habitación revestida de libros encuadernados en piel que nadie leía nunca. Y allí, en el centro de la alfombra persa, estaba Ethan. Su hijo estaba llorando, del tipo de sollozo desconsolado que proviene de un niño que ya ha estado llorando durante mucho tiempo. Su cara estaba roja e hinchada por las lágrimas. Y de pie sobre él estaba Rosalía. Su rostro se contrajo en una expresión que Víctor nunca había visto. Puro desprecio mezclado con algo más oscuro. Deja de lloriquear, la voz de Rosalía llegó a través del altavoz del teléfono. Estás siendo ridículo. Es solo una pastillita. Abre la boca. No, quiero a papá. Quiero a papá. La pequeña voz de Ethan se quebró. El vídeo mostró a Rosalía agachándose y lo que sucedió a continuación hizo que la visión de Víctor se nublara de rabia. Agarró la mandíbula de Ethan, forzando su boca a abrirse y le metió algo dentro. El niño luchó, pero Rosalía lo sujetó con una mano mientras usaba la otra para taparle la boca y la nariz. Trágala, ordenó. Trágala o te desmayarás. Y entonces lo haré de todos modos. Víctor observó a su hijo de 4 años forcejear y luchar hasta que finalmente, inevitablemente, tragó. Rosalía lo soltó y Ethan se derrumbó en el suelo, tosiendo y sollozando. Ahí está, dijo Rosalía, alisándose la falda. No fue tan difícil. Ahora, vamos a hacer esto todos los días durante las próximas semanas, y vas a aprender a comportarte. ¿Entiendes? Sofía ha sido demasiado blanda contigo. Voy a arreglar eso. Voy a arreglarte a ti. El vídeo terminó. La mano de Víctor temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera escaleras arriba, agarrara a Ethan y destrozara esta casa con sus propias manos. Pero las palabras de Lucía resonaron en su cabeza. Prométeme que no gritarás. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. ¿Qué le dio? Lucía miró hacia la puerta y luego se dirigió a la encimera donde había varios frascos de prescripción alineados como soldados. Cogió uno y se lo entregó a Víctor. La etiqueta decía olanzapina 25 miligramos. Para Jorge Morgan. Tomar según las indicaciones del médico. Busqué en internet, susurró Lucía. Es un medicamento antipsicótico muy fuerte para adultos con esquizofrenia. Ha estado recolectando pastillas de su amigo, el señor Morgan. A él se lo diagnosticaron hace 5 años. La mente de Víctor corría. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? La oí por teléfono la semana pasada con un médico, no un médico de verdad. Creo que dice, la voz de Lucía bajó aún más. Dice que Ethan tiene problemas de comportamiento, que es violento, destructivo, que Sofía no puede con él.
Quiere un diagnóstico, quiere medicarlo, meterlo en una escuela especial. Dice que es igual que usted. Defectuoso. La palabra golpeó a Víctor como un golpe físico. Defectuoso porque se había criado en hogares de acogida. Porque trabajaba con las manos. Porque Rosalía había decidido que no era lo suficientemente bueno. Y ahora había decidido lo mismo sobre su hijo. Pero había algo más aquí. Algo más profundo. Sofía, dijo Víctor lentamente. Sofía lo sabe. El silencio de Lucía fue respuesta suficiente. ¿Desde cuándo?, exigió Víctor. ¿Desde cuándo está pasando esto? Este fin de semana es la primera vez con las pastillas, pero la señora Frel ha estado trabajando en Sofía durante meses. Diciéndole que Ethan no se está desarrollando bien, que necesita intervención. Sofía se resistió al principio, pero la señora Frel es muy, Lucía buscó la palabra. Persuasiva, hace que Sofía dude de sí misma. Que dude de usted. Víctor se obligó a respirar, a pensar. ¿Dónde está Ethan ahora? Está bien. Duerme. El medicamento le da mucho sueño. Lo reviso cada 30 minutos. Respira bien, pero las lágrimas brotaron en los ojos de Lucía. Señor Connor, tengo hijos, nietos. Si alguien les hiciera esto, los mataría. Pero usted no puede matar. No puede atacar. Las cámaras, la seguridad. La señora Frel tiene todo grabado. Si hace algo aquí, irá a la cárcel y entonces, ¿quién protegerá a Ethan? Tenía razón. Los puños de Víctor se apretaban y se abrían a sus costados. Envíame ese vídeo ahora mismo. Lucía asintió y rápidamente le envió el archivo al teléfono de Víctor. Hay más de hoy, de esta mañana. Le dio otra pastilla en el desayuno. Vomitó. Le hizo tomar otra. Envíame todo. Mientras Lucía transfería los archivos, la mente de Víctor repasaba las posibilidades. Rosalía era rica, tenía contactos, amigos en la policía y en el sistema judicial. Una confrontación directa terminaría con el arrestado y Ethan potencialmente bajo la custodia de Rosalía bajo alguna orden de emergencia fabricada. Necesitaba una ventaja. Necesitaba pruebas. Y necesitaba sacar a Ethan de esta casa sin activar las salvaguardas que Rosalía tuviera implementadas. Me lo llevo ahora, dijo Víctor. ¿Dónde está? En la habitación de invitados, segundo piso. Pero señor Connor. Soy su padre. Tengo todo el derecho a llevarme a mi hijo. Lucía se mordió el labio. La señora Frel me dijo ayer, si vienes temprano, si intentas llevarte a Ethan antes de la fiesta, debo llamar a la policía. Dice, eres inestable, peligroso. Tiene los papeles listos, una orden de alejamiento, una petición de custodia de emergencia. Me dijo que dirá. Me amenazaste. Amenazaste a Ethan. Víctor sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Rosalía había planeado esto meticulosamente. Si se llevaba a Ethan ahora, ella lo presentaría como un secuestro parental. Con sus recursos y conexiones, podría hacerlo prosperar el tiempo suficiente para causar un daño real. Pero si dejaba a Ethan aquí. ¿Cuánto tardará en volver? Quizás 30 minutos, quizás menos. Víctor tomó su decisión. Voy a subir a ver a mi hijo. Solo a verlo. Si alguien pregunta, vine temprano y me mostraste el camino de arriba. ¿No sabías que no se suponía que debía hacerlo? Lucía asintió, entendiendo de inmediato. No sé nada. Solo soy la empleada doméstica. Víctor subió la escalera de mármol de 2 en 2, sus botas de trabajo silenciosas sobre la alfombra. La puerta de la habitación de invitados estaba ligeramente entreabierta. Dentro, Ethan yacía en el centro de una cama tamaño queen, pareciendo imposiblemente pequeño. Su rostro estaba pálido, su respiración lenta y profunda. Un balde estaba al lado de la cama. Evidencia de los vómitos que Lucía había mencionado. Víctor se sentó en el borde del colchón y tocó suavemente la frente de su hijo. Los párpados de Ethan se abrieron. Papá, la palabra sonó arrastrada, confundida. Hola, campeón, ¿cómo te sientes?
¿Con sueño? Me duele la panza. La abuela me hizo tomar una medicina fea. Lo sé, hijo. Lo sé. Víctor le acarició el pelo a Ethan. Escúchame. Nos vamos a ir de aquí pronto. ¿De acuerdo? Tú y yo. Vamos a tener una aventura. ¿Dónde está mamá? Víctor tragó saliva. Veremos a mamá más tarde. Ahora mismo, papá te necesita. Confía en mí. Puedes hacerlo. Ethan asintió, ya volviendo a dormirse. Víctor regresó abajo para encontrar a Lucía caminando de un lado a otro en la cocina. Necesito que hagas algo por mí, dijo. Necesito que sigas documentando todo. Cada pastilla. Cada vez que Rosalía interactúe con Ethan, puedes hacerlo. Sí, pero señor Connor, esta noche quiere que me quede en casa. Dice que no me necesita en la fiesta. Creo que no quiere testigos. Eso lo decidió. Víctor sacó su cartera y extrajo todos los billetes que había dentro. Casi 7.000 pesos. Toma esto. Y Lucía, después de hoy, no vuelvas al trabajo. Dile que tienes una emergencia familiar. Lo que sea que necesites decir, pero no vuelvas. Lucía apartó el dinero. No lo necesito. Tómalo, por favor. Estás arriesgando todo para ayudarnos. Víctor cerró los dedos de ella alrededor de los billetes. No olvidaré esto. Oyó que la puerta principal se abría. Los tacones de Rosalía resonaron en el vestíbulo de mármol. Vaya, vaya. La voz de Rosalía llegó desde el vestíbulo. Víctor, llegas temprano. Víctor salió de la cocina, forzando su expresión a algo neutral. Rosalía estaba en la entrada sosteniendo un elaborado arreglo floral, con los ojos agudos y evaluadores. Ya se había vestido para la fiesta. Un traje de color crema que probablemente costó más que la hipoteca mensual de Víctor. Solo quería ver a Ethan antes de que todo se complicara, dijo Víctor con calma. Qué considerado. Rosalía dejó las flores en la mesa del recibidor. Aunque le dije a Sofía que la fiesta empezaba a las 2. Había tiempo de sobra para recogerlo entonces. Es mi hijo. No necesito permiso para verlo. Algo brilló en la expresión de Rosalía. Sorprendida de que él se opusiera, quizás. Estaba acostumbrada a que la gente se sometiera a ella, especialmente Víctor, quien normalmente elegía sus batallas con cuidado por el bien de Sofía. Por supuesto que no, dijo Rosalía con suavidad. ¿Está despierto? Le di algo para ayudarlo a dormir anoche. El pobre estaba agotado por toda la emoción. Algo para ayudarlo a dormir, repitió Víctor. ¿Cómo que exactamente? Melatonina para niños. Perfectamente segura, aunque supongo que no sabrías de esas cosas, ¿verdad? Técnicas de crianza de la era moderna. La condescendencia goteaba de cada palabra. Víctor se imaginó mostrándole el vídeo, obligándola a ver su propia crueldad, viendo cómo su fachada perfectamente construida se resquebrajaba. Pero todavía no. No aquí. Voy por Ethan. Nos vamos. Pero la fiesta. Volveremos a las 2. Como estaba planeado. Víctor se movió hacia las escaleras, pero Rosalía se interpuso en su camino. En realidad, esperaba que Ethan pudiera quedarse un poco más. Tengo una sorpresa para él, y no estará lista hasta el mediodía. Su sonrisa era empalagosa. Seguramente, puedes prescindir de unas pocas horas más. Sofía ya está planeando llegar temprano para ayudar a preparar todo. No. La única palabra quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Rosalía se congeló. Disculpa. Dije que no, mi hijo se va a casa conmigo. Ahora. La máscara de Rosalía se deslizó por un momento y Víctor vio la furia desnuda debajo. No creo que entiendas la situación aquí, Víctor. Ethan necesita estructura, necesita disciplina. Sofía y yo hemos discutido esto extensamente. Sofía no toma decisiones sobre mi hijo a mis espaldas, ¿verdad? La sonrisa de Rosalía se volvió venenosa. Pobre hombre ingenuo.
Sofía ha estado discutiendo los problemas de Ethan conmigo durante meses. Sus berrinches, su desafío, su incapacidad para concentrarse. Está preocupada, Víctor. Preocupada de que haya heredado ciertas deficiencias. Cuidado, dijo Víctor en voz baja. Mucho cuidado. ¿O qué? ¿Harás algo precipitado? ¿Algo violento? Rosalía sacó su teléfono del bolsillo. Tengo a la policía en marcación rápida. Una palabra mía y serás arrestado por amenazarme en mi propia casa. Y entonces, ¿dónde estará Ethan, con una madre que no puede controlarlo y un padre en la cárcel? Este era el juego, la trampa de la que Lucía le había advertido. Rosalía había diseñado todo este fin de semana para acorralarlo, forzarlo a una reacción que pudiera usar en su contra. Pero Víctor había aprendido de joven que la supervivencia significaba estar 3 pasos por delante. No te estoy amenazando, Rosalía. Estoy declarando un hecho. Me llevo a mi hijo a casa. Sacó su teléfono y abrió el vídeo que Lucía le había enviado. A menos que quieras explicarle a la policía por qué has estado forzando a un niño de 4 años a tomar medicamentos psiquiátricos. Medicamentos que no le fueron recetados. Medicamentos que le robaste a tu novio, lo cual, por cierto, es un delito grave. Abuso infantil. Robo de medicamentos recetados. Retención ilegal. ¿Sigo? El rostro de Rosalía se puso blanco y luego rojo. Estás mintiendo. No tienes pruebas. Víctor giró el teléfono para que ella pudiera ver el vídeo. Su propia voz salió del altavoz. Trágala o te desmayarás y entonces lo haré de todos modos. Por un largo momento, Rosalía se quedó mirando. Luego se abalanzó sobre el teléfono. Pero Víctor había pasado años trabajando con sus manos, tenía reflejos perfeccionados por el trabajo físico. Retrocedió fácilmente, guardando el dispositivo. Eso es ilegal, siseó Rosalía. Grabar en mi casa sin permiso. México es un estado de consentimiento de una sola parte. Lucía consintió. Ella lo filmó. Una mentira, pero útil. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me importa si lo desechan en la corte. Me importa que estará en todas las estaciones de noticias del estado. Me importa que tus amigas del club de campo te verán obligando a un niño pequeño a tomar pastillas. Me importa que cada matrona de la sociedad a la que has despreciado verá exactamente qué clase de persona eres en realidad. No te atreverías. Sofía nunca te perdonaría. Sofía, dijo Víctor, su voz se endureció, te ayudó a hacer esto, ¿no es así? O al menos lo sabía y no hizo nada. Así que, ahora mismo, realmente no me importa un bledo el perdón de Sofía. Pasó junto a Rosalía y subió las escaleras. Detrás de él, la oyó buscar torpemente su teléfono, haciendo una llamada. Que lo hiciera. Hizo una copia de seguridad de los vídeos en 3 servicios diferentes en la nube durante su viaje. Las conexiones de Rosalía podrían comprarle tiempo, pero no podían borrar la verdad. Ethan estaba sentado en la cama cuando Víctor entró, frotándose los ojos. Papá, ¿nos vamos ya? Sí, campeón. Ahora mismo. Víctor levantó a su hijo en brazos, agarró la bolsa de viaje que había dejado junto a la puerta. Ethan se sentía más ligero de lo que debería, frágil de una manera que hizo que el pecho de Víctor se contrajera. Abajo, Rosalía estaba esperando junto a la puerta principal. Con el teléfono pegado a la oreja. Sí, oficial. Mi yerno está aquí y está actuando muy agresivo. Tengo miedo. Se está llevando a mi nieto y yo. Víctor pasó junto a ella y salió por la puerta. Que hiciera su llamada. Que intentara manipular la situación. Él tenía pruebas y, lo que es más importante, tenía a Ethan. Aseguró a Susan en el asiento del coche, comprobando las hebillas 2 veces. Los ojos de Ethan ya se estaban cerrando de nuevo. Víctor sacó su teléfono y llamó a Sofía. Ella respondió al segundo timbre. ¿Lo tienes? ¿Cómo? Tenemos que hablar. Voy a casa. Estate allí. Víctor, ¿qué pasa? Suenas. Estate allí, Sofía. Fin de la llamada.
El camino a casa se sintió surrealista. Víctor seguía revisando el espejo retrovisor, esperando ver coches de policía, pero las carreteras permanecieron despejadas. Rosalía tendría que tener mucho cuidado al involucrar a la policía ahora que Víctor tenía pruebas de sus crímenes. Necesitaría tiempo para reagruparse, para planificar su contraataque, lo que significaba que Víctor tenía una ventana, una muy estrecha. El coche de Sofía estaba en la entrada cuando llegó. Lo recibió en la puerta. Su rostro estaba surcado por la preocupación. ¿Qué pasó? Mamá me llamó. Estaba histérica, diciendo que la amenazaste. Víctor pasó junto a ella con Ethan y lo acostó suavemente en el sofá de la sala. El niño se acurrucó, con el pulgar en la boca, algo que no había hecho en más de un año. Luego Víctor se volvió hacia su esposa. ¿Desde cuándo lo sabes? La expresión de Sofía vaciló. ¿Saber qué? No te atrevas. Víctor sacó su teléfono y reprodujo el vídeo. Observó el rostro de Sofía mientras veía a su madre obligando a Ethan a tomar pastillas. Buscó sorpresa, horror, cualquier cosa que indicara inocencia. En cambio, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No sabía que lo iba a hacer así. Dijo que hablaría con él, que le explicaría que la medicina le ayudaría a concentrarse, a calmarse. Medicina, Sofía, es olanzapina. ¿Sabes lo que es? Es un antipsicótico para la esquizofrenia. Puede causar convulsiones en niños, daño hepático, trastornos sanguíneos. Dijo que era seguro. Dijo que un médico lo recomendó, que muchos niños lo toman para problemas de comportamiento. ¿Qué problemas de comportamiento? La voz de Víctor se elevó. Ethan tiene 4 años. Es enérgico, curioso, normal. No tiene nada de malo. Sofía se abrazó a sí misma. No lo ves porque no quieres verlo. Tiene berrinches en casa de mi madre. No le hace caso. Rompe cosas. Tiene 4 años y rompe cosas en casa de tu madre porque ella la llena de objetos caros y frágiles y luego espera que un niño pequeño se mueva por ella como un adulto. Víctor se obligó a bajar la voz. Sofía, te ha estado manipulando, haciéndote dudar de ti misma. Dudar de Ethan. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo final? Quiere lo mejor. No, quiere el control. Quiere demostrar que no soy lo suficientemente bueno para ti. Que Ethan es defectuoso por mi culpa y que necesita arreglarnos a ambos. Víctor se acercó. Sofía, eres su madre. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? Estoy haciendo lo mejor que puedo. La compostura de Sofía se resquebrajó. No entiendes lo que es tenerla en mi cabeza todo el tiempo, diciéndome que estoy fallando, que soy demasiado débil, que estoy cometiendo los mismos errores que ella cometió con mi padre. ¿Tu padre? Víctor hizo una pausa. ¿Qué hay de tu padre? El rostro de Sofía se arrugó. ¿Por qué crees que se fue? ¿Por qué crees que se fue cuando yo tenía 7 años y nunca volvió? Mamá dice que es porque yo era demasiado difícil, demasiado necesitada, que él no pudo soportarlo. Dice que ve lo mismo en Ethan, el mismo desafío. ¿Y si no lo corregimos ahora? La comprensión se apoderó de Víctor como agua fría. Rosalía no solo había estado manipulando a Sofía sobre Ethan. Lo había estado haciendo durante toda la vida de Sofía, deformando la percepción de la realidad de su hija, de sí misma. El control era multigeneracional. Sofía, dijo Víctor suavemente, tu padre no se fue por tu culpa. Se fue por ella. Porque Rosalía buscó la palabra correcta. Tóxica, abusiva, y te ha estado envenenando contra ti misma durante 23 años. No sabes eso. Sé que una buena madre no droga a su nieto. Sé que una buena madre no le dice a su hija que es un fracaso. Y sé que me llevo a Ethan y nos vamos esta noche. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Irnos? ¿Qué quieres decir con irnos? Nos vamos de la ciudad. Lejos de tu madre hasta que pueda averiguar cómo protegernos legalmente. Víctor se dirigió al sofá. Comprobó el pulso de Ethan. Todavía lento pero constante. Puedes venir con nosotros o puedes quedarte. Pero Ethan viene conmigo. No puedes simplemente llevártelo.
Soy su madre. Entonces actúa como tal. Las palabras salieron de Víctor. Elígelo a él. Elige a tu hijo por encima de ese monstruo que se hace llamar tu madre. El silencio cayó. Sofía lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No sé si puedo, susurró. La admisión rompió algo en Víctor. Su esposa, la mujer que había amado, con la que había construido una vida, no podía elegir a su hijo por encima de la aprobación de Rosalía. Entonces hemos terminado, dijo Víctor en voz baja. Empaca algunas cosas para Ethan. Volveré en 1 hora para recogerlas. ¿A dónde irás? Mejor que no lo sepas. De esa manera, cuando te pregunte, podrás decir honestamente que no tienes idea. Víctor levantó a Ethan en sus brazos. El niño se movió. Papá. Campeón. Vamos a esa aventura ahora. Viene mamá. Víctor miró a Sofía, dándole una última oportunidad. Ella abrió la boca, la cerró, desvió la mirada. Todavía no, dijo Víctor. Pero tal vez algún día. Llevó a su hijo al coche, lo abrochó y se fue. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ser lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido para que Rosalía no pudiera rastrearlos de inmediato. Había sacado 70.000 pesos de su fondo de emergencia a principios de ese mes para el depósito de un trabajo. El efectivo estaba en su guantera. Tendría que ser suficiente. Su teléfono sonó. ¿Sofía? Lo dejó ir al buzón de voz. Volvió a sonar. Rosalía. Bloqueó el número. 40 minutos más tarde, mientras Víctor se incorporaba a la autopista México-Cuernavaca en dirección sur, su teléfono sonó por tercera vez. Número desconocido. En contra de su buen juicio, respondió. Señor Víctor Connor. La voz de un hombre, profesional y cortante. ¿Quién es? Detective Brian Castro, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Señor, necesito que me diga dónde se encuentra ahora mismo. Las manos de Víctor se apretaron en el volante. ¿Por qué? Porque hace 30 minutos, Rosalía Frel denunció la desaparición de su nieto. Afirma que usted lo secuestró. Es mi hijo. Tengo la custodia legal completa. Señor, la señora Frel ha proporcionado pruebas preocupantes. Mensajes de texto donde usted supuestamente amenaza con dañar al niño. Evaluaciones psicológicas que sugieren inestabilidad. Todo falso. Detective. Tengo pruebas en vídeo de la señora Frel obligando a mi hijo de 4 años a tomar medicamentos psiquiátricos. Medicamentos que no le fueron recetados. Lo saqué de una situación de abuso activo. Una pausa. Señor, voy a necesitar que venga para que podamos aclarar esto. Y mientras lo aclaramos, ¿a dónde va Ethan? De vuelta con su abuela. Si no viene voluntariamente, tendré que emitir una orden de arresto. Estoy tratando de ayudarlo aquí, pero está haciendo que esto se vea exactamente como la señora Frel dice que es. La mente de Víctor corría. Rosalía se había movido más rápido de lo que había anticipado. Ya había involucrado a la policía. Si seguía huyendo, sería un fugitivo. Pero si regresaba. Detective, le haré un trato. Iré mañana por la mañana a primera hora. Pero necesito esta noche para estabilizar a mi hijo. Ha sido drogado. Necesita descansar. Señor Connor. Mañana por la mañana. Le doy mi palabra, y cuando vaya, llevaré pruebas que le interesarán mucho para investigar a la señora Frel en lugar de a mí. Otra pausa. ¿Dónde se quedará esta noche? Víctor soltó el nombre de una cadena de moteles. Elegiría uno diferente. Habitación 12. Una mentira. Está bien, pero señor Connor, si huye, lo encontraré y entonces no podré ayudarlo. Entendido. Víctor terminó la llamada e inmediatamente se desvió en la siguiente salida. Se compró 12 horas, quizás menos si Rosalía presionaba lo suficiente. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera asesorarlo sobre la estrategia legal, sobre cómo navegar esto sin perder a Ethan. Se detuvo en una gasolinera y se sentó en el estacionamiento.
Ethan dormía en el asiento trasero. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas. Las ignoró todas y en su lugar buscó abogados de derecho familiar. Encontró uno cuyas reseñas mencionaban una defensa agresiva contra acusaciones falsas. Dejó un mensaje de voz explicando brevemente que necesitaba asesoramiento de emergencia. Luego, Víctor hizo algo que no había hecho en años. Rezó, no a ningún dios específico. Su experiencia en hogares de acogida lo había dejado escéptico de la religión organizada, sino al universo, a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Por favor, protege a mi hijo. Pase lo que me pase a mí, manténlo a salvo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Ramón Haynes. Recibí tu mensaje de voz. Abogado. Estoy en la oficina. Ven ahora. No esperes. Víctor miró la dirección. Estaba a 1 hora de regreso en la dirección de la que venía, pero no exactamente en su ciudad natal. Encendió el coche. Ramón Haynes trabajaba en una casa convertida en un barrio que había visto días mejores. Pero sus ojos eran agudos cuando abrió la puerta a casi las 8 de la noche, e invitó a Víctor y a un Ethan dormido a entrar sin dudarlo. Habla, dijo Ramón, señalando un sofá de cuero gastado. Tenía unos 40 y tantos años, latino, con la complexión de alguien que había trabajado en empleos físicos antes de la escuela de Derecho. Cuéntamelo todo. Víctor habló durante 30 minutos seguidos mientras Ramón escuchaba, tomaba notas y ocasionalmente hacía preguntas puntuales. Cuando Víctor le mostró los vídeos que Lucía le había enviado, la mandíbula de Ramón se apretó. Esto es malo, dijo Ramón finalmente, pero no irreparable. Los vídeos son pruebas poderosas. Sin embargo, la señora Frel ya tendrá a sus propios abogados y argumentarán que los vídeos se obtuvieron ilegalmente, que están fuera de contexto, que ella estaba administrando suplementos recomendados. La olanzapina no es un suplemento. Lo sé, pero enturbiarán las aguas. La pregunta es, ¿podemos protegerlos a ti y a tu hijo antes de que construyan su caso? Ramón se inclinó hacia adelante. Aquí está la realidad. Si vas mañana, es probable que te arresten. Rosalía tendrá lista una orden de custodia de emergencia. Estarás atrapado en la cárcel mientras ella tiene a Ethan. Para cuando luchemos contra eso, ella habrá tenido días o semanas para hacer más daño. Entonces, ¿qué hago? Ramón lo estudió. Depende. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Hasta donde sea necesario. Entonces, este es mi consejo. No vayas mañana. Sigue huyendo. Déjame presentar una orden de protección en tu nombre. Llevar esto ante un juez que realmente examine las pruebas. Tomará unos días, tal vez una semana. ¿Puedes permanecer oculto tanto tiempo? Víctor pensó en sus ahorros, su negocio, toda su vida dejada atrás. Sí. Bien. Necesitaré copias de todo lo que tengas. Enlaces en la nube, no archivos originales. Y señor Connor, a partir de ahora, documente todo. Cada dosis de medicamento que Ethan recibió, cada síntoma. Cada conversación. No solo nos estamos defendiendo de los cargos de secuestro. Estamos construyendo un caso penal contra Rosalía Frel. Víctor asintió lentamente. ¿Podemos ganar? Si las pruebas se sostienen, sí, pero no será fácil. Ella tiene dinero, conexiones. Esto se pondrá feo. Ya está feo. Ramón permitió una sonrisa sombría. Entonces asegurémonos de que se ponga feo en la dirección correcta. Víctor salió de la oficina de Ramón con un plan, un teléfono desechable e instrucciones de reportarse cada 12 horas. Condujo otras 2 horas hacia el sur, cruzó la frontera estatal hacia Morelos y encontró un motel destartalado que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Llevó a Ethan adentro y lo acostó en el colchón hundido. Los ojos de Ethan se abrieron, más claros ahora de lo que habían estado en horas. Papá, ¿dónde estamos? En un lugar seguro, campeón. No me siento bien. Lo sé, la medicina fea está desapareciendo. Te dolerá la panza por un tiempo. ¿Hice algo malo? ¿Por eso la abuela me dio medicina? La pregunta destrozó a Víctor.
Abrazó a su hijo con fuerza. No, Ethan. No hiciste nada malo. Eres perfecto. La abuela. La abuela está enferma de la cabeza e hizo algo muy malo. Estamos en problemas. Víctor pensó en el detective, la orden de arresto, la maquinaria de la ley y el dinero que Rosalía desataría contra ellos. Un poquito, pero papá lo va a arreglar. ¿De acuerdo? La confianza de Ethan era absoluta, incuestionable. Tengo hambre. Vamos a buscarte algo de comer. Caminaron a una cafetería al otro lado de la calle, uno de esos lugares de 24 horas donde nadie miraba dos veces a un hombre cansado y su hijo. Víctor pidió panqueques y observó a Ethan comer lentamente, su apetito regresaba a medida que las drogas abandonaban su sistema. Cada bocado se sentía como una pequeña victoria. De vuelta en la habitación, el teléfono de Víctor, su teléfono real, vibraba constantemente con llamadas y mensajes de texto. Sofía, Rosalía, el detective Castro, números que no reconocía. Lo apagó. Usó el teléfono desechable para llamar a Ramón. ¿Estado?, preguntó Ramón. Fuera del estado. Ethan está mejorando. ¿Qué está pasando por tu lado? Presenté una moción de emergencia para la custodia temporal y una orden de protección contra Rosalía. Incluí fotogramas del vídeo, registros médicos que obtuve que muestran los peligros para los niños y una declaración de Lucía Molina. Lucía dio una declaración. Declaración jurada firmada. Todo lo que vio, todo lo que sabe. La mujer tiene agallas. Está arriesgando su carrera. Tal vez algo peor. Rosalía lo sabe. Todavía no, pero lo sabrá. Las mociones se entregan pasado mañana. ¿Puedes permanecer oculto tanto tiempo? Lo lograré. Bien. Una cosa más. El abogado de tu esposa llamó. Sofía está solicitando la custodia de emergencia ella misma. Las palabras golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Afirma que eres inestable. Peligroso. Dice que quiere que Ethan regrese a su cuidado de inmediato. Esa es Rosalía hablando a través de ella. Lo sé, pero complica las cosas. Ahora estamos luchando en dos frentes. Cargos criminales de Rosalía. Batalla por la custodia con Sofía. Víctor cerró los ojos. La mujer con la que se había casado, la madre de su hijo, era ahora su enemiga. O al menos la marioneta de Rosalía. Todavía podemos ganar. Sí. Pero Víctor, necesitas prepararte para la posibilidad de que, incluso si ganamos legalmente, puedas perder a Sofía permanentemente. Algunas cosas, una vez rotas, no se arreglan. Lo sé. Terminaron la llamada. Víctor se sentó en el borde de la cama mirando a Ethan dormir. La habitación olía a moho y a humo de cigarrillo viejo. Los sonidos del tráfico se filtraban a través de las delgadas paredes. Esta era su vida ahora. Escondido en moteles baratos, mirando por encima del hombro, luchando por el derecho a proteger a su propio hijo. Pero mientras Víctor miraba el rostro pacífico de su hijo, veía el color regresar a sus mejillas, sentía la certeza de esta elección en sus huesos, supo que lo volvería a hacer todo de nuevo. La guerra con Rosalía Frel había comenzado, y Víctor Connor tenía la intención de ganar. A la mañana siguiente, Víctor se despertó con la luz del sol entrando a través de cortinas raídas y con Ethan tirando de su manga. Papá, tengo sed. Víctor miró la hora. 6:47 de la mañana. Apenas había dormido. Cada ruido en la noche lo despertaba de un salto, convencido de que era la policía en la puerta. Pero el motel permaneció en silencio, solo los sonidos de los viajeros madrugadores comenzando sus días. Le dio a Ethan agua de una botella que compró en la gasolinera, revisó la temperatura y el pulso de su hijo. Ambos normales. El medicamento estaba saliendo del sistema de Ethan, pero Víctor sabía por su investigación que la olanzapina podía tener efectos duraderos. Necesitaban un médico de verdad pronto, alguien que pudiera documentar el daño para el caso judicial. El teléfono desechable sonó. Ramón. La audiencia se ha adelantado, dijo el abogado sin preámbulos. El juez quiere ver a todos en su despacho a las 2 de la tarde de hoy. Eso es dentro de 4 horas.
Necesitas estar allí. ¿Y la orden de arresto? Sigue activa. En el momento en que cruces de nuevo a la Ciudad de México, estás en riesgo. Pero si no te presentas a esta audiencia, perdemos cualquier posibilidad de obtener la orden de protección. El juez asumirá que eres un riesgo de fuga y fallará a favor de Rosalía. Víctor calculó distancias, riesgos. Está bien, envíame la dirección del juzgado. Estaré allí. Víctor, necesitas entender. En el momento en que entres por esas puertas, podrías ser arrestado. Argumentaré por tu liberación inmediata, pero no hay garantías. Entiendo. Y aún así vienes. Víctor miró a Ethan, que ahora jugaba con un camión de juguete que Víctor le había comprado en una parada de descanso. Mi hijo necesita protección. Si presentarme en esa audiencia es la forma de conseguirla, entonces sí, iré. 2 horas después, Víctor se detuvo en el estacionamiento de un restaurante de cadena cerca de la frontera entre la Ciudad de México y Morelos. Adentro, esperando en una cabina, estaba Lucía Molina. Parecía agotada, con el rostro demacrado, pero logró una pequeña sonrisa cuando vio a Ethan. Niño lindo, dijo en español. ¿Te sientes mejor? Sí, señora, respondió Ethan tímidamente. Víctor le había pedido a Lucía que se reuniera con ellos aquí. Necesitaba coordinar sus historias antes de la audiencia, pero mientras ella sacaba su teléfono y le mostraba vídeos adicionales que había tomado, Rosalía regañando a Ethan por derramar jugo. Rosalía tratando bruscamente al niño cuando no dejaba de llorar, Víctor se dio cuenta de que Lucía se había convertido en mucho más que una simple testigo. Se había convertido en una aliada. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Víctor. Podrías perderlo todo. Los ojos de Lucía se endurecieron. Mi hijo murió hace 3 años. Sobredosis de drogas. Antes de eso, era un buen chico. Pero su padrastro, mi segundo esposo, lo trataba como basura. Lo llamaba estúpido, inútil, a veces lo golpeaba. No hice nada. Me dije a mí misma que era disciplina, que los niños necesitan mano dura. Miró a Ethan. Cuando mi hijo murió, me prometí a mí misma. Nunca más. Nunca más me quedaré callada cuando un niño está siendo lastimado. Víctor extendió la mano por encima de la mesa y apretó la de ella. Gracias. Protégelo, dijo Lucía con fiereza. Cueste lo que cueste. A la 1:30 de la tarde, Víctor entró por las puertas del juzgado con Ethan a su lado y Ramón a sus espaldas. El edificio era viejo, imponente, del tipo de lugar diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña. Víctor no se sentía pequeño. Se sentía concentrado, agudo, listo. Apenas habían pasado el control de seguridad cuando apareció el detective Brian Castro. 2 oficiales uniformados lo flanqueaban. El detective tenía unos 30 y tantos años, complexión de linebacker con los ojos cansados de alguien que había visto demasiado. Señor Connor, dijo Castro, voy a necesitar que venga conmigo. Detective, tenemos una audiencia de custodia en 20 minutos. Entiendo eso, pero usted faltó a nuestra cita de ayer. Hay una orden de arresto. El tono de Castro no era hostil, pero era firme. Ponga las manos detrás de la espalda, por favor. Espere. Ramón dio un paso adelante. Detective, mi cliente está aquí voluntariamente para un procedimiento judicial. Arrestarlo ahora mismo viola su derecho al debido proceso. ¿Quiere acusarlo? Hágalo después de la audiencia. ¿Así no es como funciona esto? En realidad, interrumpió una nueva voz, es exactamente como funciona. Todos se giraron. Una mujer de unos 60 años descendía los escalones del juzgado, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, su rostro curtido, pero amable. Llevaba una toga de juez. Su señoría, dijo Castro, enderezándose. Jueza Patricia Jordán, no me di cuenta de que ya estaba aquí. Sí, bueno, tengo la costumbre de llegar temprano cuando el bienestar de los niños está en juego. La jueza Jordán miró a Víctor, luego a Ethan. ¿Usted es el padre? Sí, su señoría. ¿Y este es el niño en el centro de este lío? Sí, su señoría.
La jueza Jordán estudió a Ethan por un largo momento. El niño, para su crédito, no se inmutó ante su mirada. Finalmente, se volvió hacia Castro. Detective, tendrá su oportunidad de arrestar al señor Connor si es necesario. Pero primero, voy a escuchar lo que todos tienen que decir. Señor Haynes, a mi despacho. Ahora. Traiga a su cliente y al niño. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Víctor había esperado, más como una sala de conferencias que las grandes salas que había visto en la televisión. Rosalía ya estaba allí, sentada con su abogado, un hombre de rostro afilado con un traje caro cuyo letrero decía Kenneth Draper. Sofía estaba sentada junto a su madre, evitando la mirada de Víctor. Todos siéntense, ordenó la jueza Jordán. Se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa. He revisado los expedientes. Ambas partes han hecho acusaciones graves. Señora Frell, usted afirma que el señor Connor secuestró a su hijo y representa un peligro para el niño. Señor Haynes. Usted afirma que la señora Frell ha estado abusando sistemáticamente del niño mediante medicación forzada. Estas no son acusaciones menores. Su señoría, comenzó Draper, mi cliente es un miembro respetado de esta comunidad. No me importa si es la reina de Inglaterra, abogado. Lo que me importa es este niño. La jueza Jordán se volvió hacia Ethan. Joven, ¿cuál es tu nombre? Ethan Connor, señora. ¿Y cuántos años tienes, Ethan? 4 3/4. A pesar de la tensión, una sonrisa parpadeó en el rostro de la jueza. Casi 5, entonces. Eso es muy de adulto. Ethan, necesito hacerte algunas preguntas. Está bien. Ethan miró a Víctor, quien asintió alentadoramente. Está bien. Cuando te quedas en casa de tu abuela, ¿te da alguna medicina? El rostro de Ethan se ensombreció. Sí, señora. Pastillas feas. No quería tomarlas, pero me obligó. ¿Cómo te obligó? Me tapó la boca y la nariz. La voz de Ethan se hizo muy pequeña. Hasta que tuve que respirar y entonces tragué. Rosalía se puso de pie de un salto. Su señoría, tiene 4 años. No entiende. Siéntese, señora Frell. La voz de la jueza cortó como el hielo. Señor Haynes, mencionó pruebas en vídeo. Ramón sacó una tableta y preparó las imágenes que Lucía había proporcionado. La jueza Jordán observó en silencio, su expresión se oscurecía con cada segundo. Cuando terminó el vídeo, miró a Rosalía con un disgusto manifiesto. Eso, dijo la jueza Jordán, es agresión a un menor. Abogado Draper, no me importa cuán respetada sea su cliente. Lo que acabo de ver es un crimen. Su señoría, hay un contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto hace aceptable alimentar a la fuerza a un niño de 4 años con medicamentos psiquiátricos? La voz de la jueza Jordán se elevó. El señor Haynes incluyó documentación médica. La olanzapina puede causar convulsiones, trastornos sanguíneos, retrasos en el desarrollo en niños. La señora Frell no es médico. No tenía ningún derecho, ninguno, a administrar este medicamento. Sofía estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Víctor sintió un destello de algo. Lástima, tal vez, o el fantasma del amor que una vez sintió por ella, pero fue abrumado por la verdad más grande, ella lo sabía. Ella lo permitió. Su señoría, intentó Draper de nuevo. La señora Frell actuó por preocupación. Consultó con profesionales médicos. ¿Quiénes? Nómbrelos. Quiero nombres, licencias, documentación de cualquier consulta que recomendara olanzapina para un niño en edad preescolar sin una condición diagnosticada. Draper abrió la boca, la cerró. Necesitaré consultar con mi cliente. Haga eso. Mientras tanto, aquí está mi fallo. La jueza Jordán sacó un formulario y comenzó a escribir. Se concede la custodia de emergencia de Ethan Connor a su padre, Víctor Connor. Pendiente de una audiencia completa. Se prohíbe a la señora Rosalía Frell cualquier contacto con el niño menor de edad.
Se le ordena entregar todos los medicamentos en su posesión y someterse a interrogatorio por parte del detective Castro con respecto a posibles cargos penales. Su señoría, esto es. No he terminado, señor Draper. La señora Sofía Connor puede tener visitas supervisadas con su hijo 2 horas por semana, en un lugar a elección del señor Connor. Esas visitas serán monitoreadas por un tutor ad litem designado por el tribunal. La jueza Jordán firmó la orden con un floreo. En cuanto a los cargos penales contra el señor Connor, los desestimo. No estaba secuestrando a su hijo. Lo estaba protegiendo de un abuso continuo. Su señoría, habló Castro. Con el debido respeto, la señora Frel ha presentado una denuncia. Y le estoy diciendo, detective, que esa denuncia carece de mérito. Investigue a la señora Frel, no al señor Connor. La jueza Jordán se puso de pie. Esta audiencia ha concluido. Señor Connor, lleve a su hijo a casa. Señora Frel, le sugiero que consiga un abogado penalista. Lo va a necesitar. Víctor se sintió mareado de alivio. Había funcionado. Habían ganado, al menos esta ronda. Levantó a Ethan en sus brazos mientras Ramón recogía papeles, sonriendo ampliamente. Pero al salir de la sala, Víctor captó la expresión de Rosalía. No estaba derrotada. Estaba calculando, ya planeando su próximo movimiento. Esto no había terminado. Fuera del juzgado, Ramón le dio una palmada en el hombro a Víctor. Lo hicimos. Estamos a salvo por ahora, dijo Víctor, observando cómo Rosalía y su abogado se subían a un Mercedes negro. No va a dejarlo pasar. Quizás no, pero ahora tenemos la ventaja. La orden de protección se mantiene. No puede tocar a Ethan. La sonrisa de Ramón se desvaneció. A menos que encuentre otra manera. Víctor, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando que Rosalía Frel ha pasado 62 años consiguiendo lo que quiere a través del dinero y la manipulación. Una resolución judicial no la va a detener. Víctor acomodó a Ethan en sus brazos. Necesito asegurarme de que nunca vuelva a intentar esto. Legalmente, ya enfrenta consecuencias graves. Las consecuencias legales no significan nada para gente como ella. El dinero compra buenos abogados, compra juicios retrasados, compra acuerdos de culpabilidad. Víctor miró a los ojos de Ramón. Necesito herirla donde realmente importa. Víctor, ten mucho cuidado. Ya estás en terreno pantanoso. Un movimiento en falso. Lo sé. Pero si no termino esto por completo, seguirá viniendo. Quizás no mañana. Quizás no el próximo mes. Pero algún día, cuando no esté mirando, encontrará la manera de quitármelo. Víctor miró a su hijo, que se había quedado dormido contra su hombro. No puedo vivir así, y no dejaré que crezca con miedo de su abuela. Ramón lo estudió por un largo momento. ¿Qué estás planeando? Mejor que no lo sepas. Negación plausible. Víctor. Gracias, Ramón, por todo. Envíame tu factura. Víctor caminó hacia su coche y se fue, dejando a su abogado de pie en los escalones del juzgado. Mientras se incorporaba a la autopista, de regreso a la ciudad, su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Rosalía había herido a su hijo, destruido su matrimonio e intentado destruirlo a él. El tribunal le había dado la custodia, había emitido una orden de protección. Pero Víctor quería más que protección. Quería venganza, y sabía exactamente cómo conseguirla. Pasaron 4 días. Víctor se mudó de nuevo a su casa. Sofía se había mudado, se había ido a vivir con una amiga mientras comenzaban los trámites de su divorcio. El lugar se sentía vacío sin ella. Pero Víctor se sorprendió al descubrir que no la extrañaba tanto como había esperado. Tal vez eran las drogas que Rosalía le había dado a Ethan hablando. Tal vez fue la traición. De cualquier manera, Víctor se dedicó al trabajo y a ser padre. Ethan mejoraba a diario. Un pediatra que Ramón había recomendado lo examinó a fondo, documentó todos los efectos de la medicación forzada y proporcionó una declaración por escrito para el caso legal en curso. El médico se mostró cautelosamente optimista de que no habría daños permanentes,
pero necesitarían monitorear a Ethan de cerca durante los próximos meses. Al quinto día, Víctor recibió una llamada de un número desconocido. Casi no responde, pero algo le hizo contestar. Señor Connor. La voz de un hombre, desconocida. ¿Quién es? Mi nombre es Pedro Tracy. Soy el contador de Rosalía Frell. O lo era hasta esta mañana. La voz de Tracy estaba tensa de ira. Creo que deberíamos reunirnos. El interés de Víctor se agudizó. ¿Por qué? Porque Rosalía acaba de intentar que altere los registros financieros. Se está preparando para el juicio penal y quiere ocultar activos, hacer que parezca que no es tan rica como es. Pobre viuda tratando de ayudar a su nieto con problemas. Ese tipo de cosas. Tracy se rió con amargura. Le dije que no lo haría. Me despidió. Pero señor Connor, he sido su contador durante 15 años. Sé dónde están enterrados todos los cuerpos, financieramente hablando. ¿Y me dice esto por qué? Porque también tengo un nieto. Y si alguien le hiciera lo que Rosalía le hizo a su hijo, querría todas las armas disponibles para contraatacar. Tracy hizo una pausa. Estoy violando la confidencialidad del cliente con solo llamarlo. Pero algunas cosas son más importantes que las reglas de ética. Reúnase conmigo. Déjeme mostrarle lo que tengo. Víctor se reunió con Pedro Tracy en una cafetería una hora más tarde. Tracy tenía unos 60 años, canoso en las sienes, con un aire meticuloso de alguien que había pasado su vida trabajando con números. Deslizó un grueso sobre de Manila por la mesa. Todo está ahí, dijo Tracy. Declaraciones de impuestos, carteras de inversión, propiedades. Pero esa no es la parte interesante. La parte interesante son las empresas fantasma. ¿Empresas fantasma? El esposo de Rosalía, Howard Frell, hizo su dinero en productos farmacéuticos, pero también hizo algunas inversiones cuestionables. Cuentas en el extranjero, paraísos fiscales, esquemas de lavado de dinero vinculados a redes de distribución de medicamentos recetados. Tracy se inclinó hacia adelante. Howard murió antes de que algo de eso saliera a la luz. Rosalía heredó todo, incluida la responsabilidad. Lo ha estado ocultando durante años, moviendo dinero, manteniendo las cosas enterradas. La mente de Víctor corría. ¿Está diciendo que ella ha estado involucrada en la distribución ilegal de drogas? No directamente, pero se benefició de ello y ha ocultado el dinero. Eso es un delito. Y señor Connor, si esto saliera a la luz, si alguien lo denunciara a las autoridades competentes. Tracy sonrió sombríamente. Rosalía perdería todo. Su casa, sus activos, su libertad. El crimen de cuello blanco no le sienta bien a las damas de la alta sociedad adineradas. Los jurados las odian. ¿Por qué no ha salido esto antes? Porque era bueno en mi trabajo. Y porque Rosalía pagaba muy bien por mi silencio. Tracy golpeó el sobre. Pero ya terminé de ser cómplice. Lo que haga con esta información depende de usted. Víctor abrió el sobre y examinó los documentos que contenía. Páginas de registros financieros, números de cuentas en el extranjero, correspondencia con gerentes de empresas fantasma. Era un tesoro de pruebas. Pero usarlo significaría ir a la guerra total, potencialmente destruyendo no solo a Rosalía sino a cualquiera conectado con sus finanzas, incluida posiblemente Sofía. Si denuncio esto, dijo Víctor lentamente. ¿Qué le pasará a mi esposa? Es la hija de Rosalía. ¿Podría ser implicada? Depende de si lo sabía. Si Sofía era ignorante, está protegida. Pero si firmó algo, ayudó con el ocultamiento. Tracy se encogió de hombros. Eso es entre ella y la fiscalía. Víctor pensó en Sofía, sus lágrimas en la sala del tribunal, sus débiles protestas. Había sido manipulada toda su vida por Rosalía. Pero también había elegido a su madre por encima de su hijo. ¿En qué momento ser una víctima se convierte en ser un cómplice? Necesito pensar en esto, dijo Víctor. No piense demasiado. Rosalía sabe que tengo esta información. Estará trabajando para neutralizarla, desacreditarme, tal vez incluso destruir pruebas. Tracy se puso de pie.
Y señor Connor, tenga cuidado. Rosalía es peligrosa cuando está acorralada. Ya ha contratado a un investigador privado para que desentierre trapos sucios sobre usted. Está tratando de pintarlo como no apto, inestable. Hará lo que sea necesario para ganar. Después de que Tracy se fue, Víctor se sentó en su coche con el sobre en el asiento del pasajero. Esta era el arma que necesitaba. Con esta información, podría destruir a Rosalía por completo, asegurarse de que nunca más tuviera poder sobre Ethan. Pero usarla significaba potencialmente herir a Sofía, significaba convertirse en el tipo de persona que destruye vidas por venganza. El teléfono de Víctor vibró. Un mensaje de texto de Ramón. El abogado de Sofía presentó una moción para modificar la custodia. Quiere un reparto 50/50. Dice que la estás alienando de Ethan. Otro texto. También me enteré de que Rosalía está buscando testigos para que testifiquen sobre tu inestabilidad. Ofrece dinero. Víctor miró los mensajes. Rosalía no se estaba rindiendo. Estaba escalando. Y ahora Sofía volvía a pedir la custodia, probablemente por instigación de su madre. Víctor miró el sobre lleno de los secretos de Rosalía. Pensó en Ethan, en el futuro, en qué tipo de hombre quería ser. Luego levantó su teléfono y llamó al detective Brian Castro. Detective, soy Víctor Connor. Tengo información sobre Rosalía Frel que querrá ver, pero necesito su palabra de que esto queda entre nosotros hasta que yo diga lo contrario. ¿Puede hacer eso? Una pausa. ¿Qué tipo de información? Del tipo que involucra delitos federales. Lavado de dinero, evasión de impuestos, posiblemente más. Tengo documentos. Señor Connor, si tiene pruebas de delitos federales, debe denunciarlo de inmediato. Lo haré, pero en mis términos, en mi cronograma. Porque detective, no solo quiero que se acuse a Rosalía. Quiero que la condenen. Y eso significa construir un caso hermético. Víctor respiró hondo. ¿Le interesa o no? Otra pausa. Más larga esta vez. Lo escucho. Bien, porque vamos a acabar con Rosalía Frel juntos. Y cuando terminemos, deseará no haber conocido nunca a mi hijo. Durante las siguientes 2 semanas, Víctor trabajó con el detective Castro y una agente federal llamada Violeta Barr para construir un caso contra Rosalía. Los documentos de Pedro Tracy fueron solo el comienzo. La agente Barr, que se especializaba en delitos financieros, siguió los rastros del dinero, descubrió registros bancarios, encontró conexiones con cuentas en el extranjero y empresas fantasma que se remontaban a 20 años. Pero Rosalía no se quedó de brazos cruzados. Había contratado a un investigador privado que comenzó a acosar a los clientes de Víctor, a sus vecinos, a cualquiera que lo hubiera conocido. El investigador, un hombre sórdido llamado Clyde Levy, difundió rumores sobre la salud mental de Víctor, su idoneidad como padre, su pasado en hogares de acogida. Algunos de los clientes de Víctor cancelaron contratos. Los vecinos dejaron de saludar. La moción de custodia de Sofía estaba programada para una audiencia en 3 semanas. Ramón confiaba en que ganarían, pero la marea de la opinión pública estaba cambiando. Rosalía era buena en esto, en manipular la percepción, en controlar las narrativas. Incluso mientras los investigadores federales la rodeaban, mantuvo su imagen de abuela preocupada siendo victimizada por un yerno inestable. Entonces Víctor hizo su movimiento. Convocó a una conferencia de prensa, le pidió a Ramón que la organizara, invitó a todos los medios de comunicación locales, se paró en los escalones del juzgado con Ethan a su lado y contó su historia. Mostró los vídeos de Rosalía forzando a su hijo a tomar medicamentos. Presentó documentación médica del daño causado. Leyó declaraciones de Lucía Molina, de Pedro Tracy, de otros que habían sido testigos de la crueldad de Rosalía a lo largo de los años. Esto no se trata solo de mi hijo, dijo Víctor a las cámaras. Se trata de hacer que las personas poderosas rindan cuentas. Rosalía Frel pensó que podía abusar de un niño y salirse con la suya porque tiene dinero y conexiones. Pero el dinero no te pone por encima de la ley, y no voy a parar hasta que enfrente la justicia por lo que hizo. La conferencia de prensa se volvió viral. Por la noche, se transmitía en todas las estaciones de noticias locales. A la mañana siguiente, los medios nacionales la habían recogido.
El rostro de Rosalía Frel estaba de repente en todas partes, asociado con palabras como abuso infantil y medicación forzada e investigación criminal. 2 días después, agentes federales allanaron la casa de Rosalía. Confiscaron computadoras, registros financieros, medicamentos recetados, todo. El arresto se produjo al amanecer. Rosalía esposada, siendo conducida a un coche de policía mientras las cámaras destellaban. Los cargos: abuso infantil, posesión ilegal de medicamentos recetados, imprudencia temeraria. Los cargos federales por delitos financieros vendrían después, una vez que la agente Barr completara su investigación. Víctor vio el arresto en las noticias con Ethan a su lado. Su hijo estaba comiendo cereal, apenas prestando atención a la televisión. Solo una mañana normal para un niño de 4 años. Y eso era exactamente lo que Víctor quería. Normalidad, seguridad, una infancia libre de miedo. Papá, dijo Ethan, esa es la abuela en la tele. Sí, campeón. Va a ir a la cárcel. Por un tiempo, sí. Ethan pensó en esto. ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué te lastimó? ¿Y por qué violó la ley? Víctor apagó la televisión y sentó a su hijo en su regazo. Y porque incluso cuando la gente tiene dinero y poder, todavía tienen que seguir las reglas. Está bien. Ethan se apoyó en el pecho de Víctor. Me alegro de no tener que verla más. Nunca más tendrás que verla si no quieres. No quiero. Víctor besó la parte superior de la cabeza de su hijo. Entonces no lo harás. ¿Te lo prometo? Pero el arresto de Rosalía fue solo el comienzo. Su abogado, Kenneth Draper, solicitó inmediatamente la fianza, argumentando que no había riesgo de fuga, que tenía lazos con la comunidad, que los cargos eran exagerados. La jueza Jordán negó la fianza, citando las pruebas en vídeo y el riesgo para el niño menor de edad. Rosalía permanecería bajo custodia en espera de juicio. Sofía llamó a Víctor esa noche. Era la primera vez que hablaban desde la audiencia de custodia. La destruiste, dijo Sofía. Su voz era plana, sin emociones. Ella se destruyó a sí misma. Está en la cárcel, Víctor. Mi madre está en la cárcel por tu culpa. Tu madre está en la cárcel porque cometió crímenes. Porque lastimó a nuestro hijo. Si no puedes ver eso. Estoy retirando la moción de custodia, interrumpió Sofía. Puedes quedártelo. Custodia completa. Firmaré los papeles que quieras. Víctor sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sofía. No puedo seguir con esto. No puedo estar atrapada entre tú y ella. No puedo. Su voz se quebró. Ya no sé a quién creer. No sé qué es real. Lo real es que Ethan está a salvo. Lo real es que tu madre abusó de él y no hiciste nada para detenerlo. Lo sé, Sofía estaba llorando ahora. Lo sé. Y tengo que vivir con eso. Pero Víctor, no puedo ser su madre ahora mismo. No puedo mirarlo sin verla a ella, sin oír su voz en mi cabeza diciéndome que estoy fallando. Soy débil. Soy. Busca ayuda, Sofía. Terapia, tratamiento, lo que necesites, pero no puedes simplemente abandonar a tu hijo. Mírame. La línea se cortó. Víctor se quedó en su cocina, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su esposa, ex-esposa, muy pronto, acababa de abandonar a su hijo, había elegido su relación dañada con su madre por encima de su hijo. Era la traición final, la última pieza de su matrimonio desmoronándose hasta convertirse en polvo. Pero de una manera extraña, simplificó las cosas. No más batallas por la custodia, no más visitas supervisadas, no más andarse con rodeos. Solo Víctor y Ethan construyendo una vida juntos. 3 semanas después, comenzó el juicio de Rosalía. La fiscalía presentó los vídeos, el testimonio médico, la declaración de Lucía y Pedro Tracy. La defensa de Rosalía argumentó capacidad disminuida, afirmó que había estado actuando bajo el consejo médico de un médico ahora fallecido, insistió en que no tenía intención de hacer daño. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos.
Rosalía fue sentenciada a 6 años de prisión con la posibilidad de que se añadiera más tiempo una vez que se presentaran los cargos federales. Mientras la sacaban de la sala del tribunal, miró a Víctor con puro odio. Esto no ha terminado, articuló con los labios. Pero sí lo estaba. La investigación de la agente Barr descubrió suficientes pruebas para presentar cargos federales por lavado de dinero y evasión de impuestos. Los activos de Rosalía fueron confiscados. Su patrimonio vendido para pagar multas y restitución. La mujer que una vez gobernó su pequeño círculo social desde una mansión ahora se sentaba en una celda de prisión, despojada de todo lo que había valorado. Víctor asistió a cada audiencia, a cada procedimiento, no por crueldad, sino para asegurarse de que se mantuviera. Para asegurarse de que Rosalía entendiera que él había ganado, que había subestimado al fabricante de muebles de un hogar de acogida. Y esa subestimación le había costado todo. 6 meses después de la sentencia de Rosalía, Víctor estaba en su taller, dando los toques finales a una mesa de comedor personalizada para un cliente. Ethan jugaba cerca, construyendo elaboradas estructuras con bloques de madera. El niño había prosperado en los meses desde que dejó la influencia de su abuela, estaba feliz, hablador, curioso por todo. Papá, llamó Ethan, mira lo que hice. Víctor se giró para ver una precaria torre de bloques, de 6 niveles de altura y balanceándose ligeramente. Eso es increíble, campeón. ¿Vas a ser arquitecto? ¿O un fabricante de muebles como tú? Víctor sonrió. Lo que quieras ser. Su teléfono sonó. Ramón. Tengo noticias, dijo el abogado. Sofía finalizó el divorcio. Tienes la custodia legal y física completa. Ella renunció a todos los derechos parentales. Víctor lo había estado esperando, pero aún así le dolió. ¿Dejó algún mensaje? Dijo, y cito textualmente, dile que lo siento. Dile a Ethan que lo amo, pero no soy lo suficientemente fuerte para ser lo que necesita. Aparentemente se mudó a California. Un nuevo comienzo. Bien por ella, dijo Víctor, y lo decía en serio. Tal vez la distancia de Rosalía ayudaría a Sofía a sanar. Tal vez no. De cualquier manera, ya no era su problema. Una cosa más, continuó Ramón. Pedro Tracy, el contador, está escribiendo un libro sobre todo el caso. Planea exponer cómo la gente rica esconde dinero. Usa el caso de Rosalía Frel como pieza central. Podría ser una buena publicidad para ti. Mostrarte como el héroe que derribó un sistema corrupto. No soy un héroe. Solo soy un padre que protegió a su hijo. A veces eso es lo mismo. Ramón hizo una pausa. Entonces, ¿qué sigue para ti? Víctor miró alrededor de su taller, las herramientas y la madera y los proyectos a medio terminar. Miró a Ethan jugando felizmente, seguro y amado. Pensó en el futuro. Solo él y su hijo construyendo algo bueno de los escombros. A continuación, vivimos, avanzamos y nos aseguramos de que nadie nos vuelva a hacer daño. Suena como un plan. Después de colgar, Víctor regresó a su mesa, pasando las manos sobre la suave veta de la madera. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía Molina, una foto de sus nietos, todos sonriendo. Encontró trabajo en otra propiedad, le iba bien. Gracias por ser valiente, decía su mensaje. Víctor guardó la foto y luego se guardó el teléfono. ¿Valiente? No se sentía valiente. Se sentía cansado, marcado por la batalla que había tenido que librar. Pero había ganado. Ethan estaba a salvo. Rosalía estaba tras las rejas. La pesadilla había terminado. Excepto que no era así. No del todo. 2 meses después, Víctor recibió una llamada del detective Castro. Necesitas venir a la estación. ¿Qué pasa? Solo ven. Ahora. Víctor dejó a Ethan con una vecina y condujo a la estación de policía, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Había encontrado Rosalía una manera de contraatacar desde la prisión? ¿Había cambiado Sofía de opinión sobre la custodia? Castro lo recibió en un vestíbulo. Recibimos una carta de Rosalía Frel. La envió desde la prisión a nuestro departamento específicamente. ¿Qué dice? Castro le entregó una fotocopia.
La carta estaba escrita con la letra precisa de Rosalía. Detective Castro, le escribo para informarle de delitos adicionales que deben ser investigados. Mi exyerno, Víctor Connor, conspiró con mi ex contador, Pedro Tracy, para fabricar pruebas en mi contra. Los documentos financieros utilizados en mi caso federal fueron alterados para parecer incriminatorios cuando no lo eran. El señor Tracy me lo ha admitido en una conversación telefónica que grabé antes de mi juicio. Además, Víctor Connor ha estado malversando dinero de sus clientes, falsificando facturas y quedándose con pagos destinados a materiales y mano de obra. Tengo documentación de esto de mi investigador privado, Clyde Levy, a quien contraté para que investigara los antecedentes del señor Connor. No estoy pidiendo que se anule mi condena. Acepto que cometí errores con mi nieto. Errores que lamento profundamente. Pero Víctor Connor no es el héroe que se ha retratado. Es un criminal que destruyó mi vida para encubrir sus propias fechorías. Por favor, investigue. Respetuosamente, Rosalía Frel. Víctor leyó la carta 2 veces. Esto es una locura. Nunca malversé nada. Los documentos financieros eran legítimos. Lo sé, dijo Castro. Ya lo hemos investigado. No hay pruebas de malversación. Y Pedro Tracy ha proporcionado declaraciones juradas de que nunca alteró documentos. Pero Víctor, aquí está el problema. La carta de Rosalía ha sido copiada al Colegio de Abogados, al SAT y a 3 medios de comunicación diferentes. Está tratando de destruir tu reputación desde la prisión. ¿Puede hacer eso? ¿Puede simplemente hacer acusaciones sin pruebas? Puede hacer acusaciones. Que alguien las crea es otra cosa. Pero el lodo se pega, Víctor, incluso las acusaciones falsas hacen daño. Víctor sintió que la rabia familiar crecía. Rosalía, incluso derrotada, incluso encerrada, todavía intentaba hacerle daño, todavía intentaba ganar. ¿Qué hago? Ignorarla o demandarla por difamación. Aunque eso es difícil cuando el acusado está en prisión sin activos. Castro puso una mano en el hombro de Víctor. Mira, todos los que importan saben la verdad. Los fiscales, el juez, el jurado, todos vieron las pruebas. Una carta de una delincuente convicta no va a cambiar eso. Pero en las semanas siguientes, Víctor aprendió que Castro estaba equivocado. La carta de Rosalía se había filtrado a la prensa y de repente Víctor se enfrentaba a preguntas sobre sus prácticas comerciales, su carácter, sus motivos. Algunos medios de comunicación publicaron historias preguntando si había manipulado el sistema por venganza. Sus redes sociales se llenaron de troles y teóricos de la conspiración que afirmaban que los vídeos eran falsos, que Rosalía era la verdadera víctima. Fue agotador. Cada día traía nuevos ataques, nuevas acusaciones. Víctor trató de ignorarlo, de centrarse en Ethan y en su trabajo. Pero el daño era real. Más clientes cancelaron contratos. La gente cruzaba la calle para evitarlo. Ethan llegó a casa del preescolar llorando porque otro niño dijo que su papá era un hombre malo. Víctor estaba sentado en su taller una noche tratando de perderse en el trabajo cuando sonó su teléfono. Número desconocido, pero respondió de todos modos. Señor Connor. La voz de una mujer, profesional y nítida. Mi nombre es Melissa, soy productora de un programa de noticias nacional en Televisa. Hemos estado siguiendo su caso y nos gustaría hacer un reportaje a fondo. Contar su versión de la historia. Dejar que la gente vea al verdadero usted. No me interesa salir en la tele. Lo entiendo. Pero señor Connor, la carta de Rosalía Frel está ganando terreno. Hay una narrativa creciente de que usted no es quien dice ser. Queremos ayudar a corregir eso. Poniéndome en televisión. Dejando que la gente vea las pruebas, los vídeos, los registros médicos, el testimonio. Traeremos a expertos para que expliquen por qué las acusaciones de Rosalía no tienen fundamento. Esta podría ser su oportunidad de acabar con su campaña de desprestigio permanentemente. Víctor lo pensó. Una parte de él quería ignorar a Rosalía, dejar que se pudriera en la cárcel mientras él vivía su vida. Pero otra parte, la parte que había luchado tan duro para proteger a Ethan, sabía que ignorarla no había funcionado.
Era como un cáncer que esparcía veneno incluso desde detrás de las rejas. ¿Cuándo?, preguntó Víctor. Podemos filmar la próxima semana. Una entrevista de 1 hora, incluyendo a Ethan, si se siente cómodo con eso. No, Ethan se queda fuera de esto. Ya ha pasado por suficiente. Por supuesto, solo usted entonces. Y señor Connor, gracias. Lo que hizo requirió un verdadero coraje. La entrevista se emitió 3 semanas después. Víctor se sentó en su sala y se vio a sí mismo en la televisión nacional contando la historia del abuso de Rosalía, de la batalla legal, de la lucha por su hijo. Los productores habían hecho bien su trabajo. Trajeron a expertos médicos que explicaron los peligros de la olanzapina, expertos legales que repasaron las pruebas, incluso entrevistaron a Lucía Molina y a Pedro Tracy. Al final de la hora, no había ninguna duda sobre lo que realmente había sucedido. Rosalía Frel no era una víctima. Era una abusadora que intentó destruir a su yerno cuando se atrevió a proteger a su hijo. La respuesta fue inmediata. Las redes sociales de Víctor se llenaron de mensajes de apoyo. Antiguos clientes llamaron para disculparse y restablecer contratos. Las teorías de la conspiración se evaporaron y la campaña de desprestigio de Rosalía murió antes de que pudiera arraigar. 3 días después de que se emitiera la entrevista, Víctor recibió una llamada del director de la prisión. Señor Connor, le llamo para informarle que Rosalía Frel sufrió un derrame cerebral severo esta mañana. Ha sido trasladada al centro médico de la prisión. Va a sobrevivir. Es demasiado pronto para decirlo. Pero incluso si lo hace, es probable que tenga discapacidades significativas. Solo pensé que debería saberlo. Después de colgar, Víctor no sintió nada. Ni satisfacción, ni lástima, ninguna emoción en absoluto. Rosalía se había vuelto irrelevante para él. Si vivía o moría, si se pudría en la cárcel o en una cama de hospital, ya no importaba. No tenía poder sobre él ni sobre Ethan. Eso era todo lo que contaba. Pasaron 5 años. Ethan cumplió 9 años, prosperando en la escuela, popular entre sus amigos, sin mostrar ninguno de los problemas de comportamiento que Rosalía había afirmado ver. El negocio de Víctor creció de manera constante. Contrató a un aprendiz, comenzó a dar clases de fabricación de muebles en el centro comunitario local, se hizo conocido por su artesanía y su tranquila integridad. Sofía nunca regresó. Víctor se enteró por amigos en común que se había casado con alguien en California, estaba construyendo una nueva vida lejos de la sombra de su madre. Esperaba que encontrara la paz. Rosalía murió en prisión 18 meses después de su derrame cerebral. Víctor no asistió al funeral. Tampoco Sofía. La mujer fue enterrada en una tumba sin nombre. Su fortuna confiscada, su reputación destruida, exactamente lo que merecía. En el 10º cumpleaños de Ethan, Víctor llevó a su hijo al parque donde solían jugar cuando Ethan era pequeño. Volaron cometas, comieron helado, hablaron de la escuela y los amigos y del equipo de fútbol al que Ethan quería unirse. Papá, dijo Ethan mientras caminaban de regreso al coche. ¿Alguna vez piensas en la abuela? Era la primera vez que Ethan mencionaba a Rosalía en años. A veces, admitió Víctor. ¿Y tú? En realidad no. Quiero decir, recuerdo que era mala, Bat se siente como si hubiera pasado hace mucho tiempo. Como si le hubiera pasado a otra persona. Eso es bueno. Eso significa que estás sanando. ¿Tú estás sanado? Víctor lo consideró. La ira se había desvanecido. El miedo, también. Lo que quedaba era solo la vida. Días buenos y días malos. Trabajo y juego. Amar a su hijo y construir algo que valiera la pena. Sí, dijo. Creo que sí. Condujeron a casa a través de la dorada luz de la tarde. Víctor miró a su hijo en el espejo retrovisor. Ethan estaba dibujando en un cuaderno, perdido en su propio mundo, seguro, feliz y completo. Esta era la victoria, no las victorias en los tribunales o el dinero confiscado o la sentencia de prisión. Esto, un día normal con su hijo, libre de miedo y dolor y manipulación. Por esto fue por lo que luchó. Esto era lo que importaba. Y Víctor Connor había ganado. Y ahí lo tienen.
Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.